guerra, como actividad humana, hasta el momento parece imposible de evitar. Los ejércitos son sus actores, e interpretan la película hasta que uno se rinda. Hablaremos hoy del ejército romano, uno de los más importantes de la historia del mundo occidental. Para que os hagáis a la idea, no hubo un mejor ejército en Europa hasta las tropas napoleónicas. Este ejército fue la principal base para la formación del grandioso imperio romano. Estaba formado por las legiones, las cuales fueron temidas hasta el final de sus días. También evolucionó mucho, ya que tiene unos 1000 años de historia. A continuación les vamos a presentar las distintas tácticas y formaciones que utilizaban los romanos en la guerra. Formación en cuña. Con un hombre como vértice, formaban un triángulo que básicamente servía para desestabilizar la formación enemiga. Formación ofensiva que separaba el ejército contrario. La de sierra era opuesta, y era ofensiva que rodeaba por todos los flancos el otro ejército. Formación en orbe. Táctica más desesperada, defensiva en forma de círculo. Se utiliza para proporcionar protección a una unidad que ha quedado aislada. Quedaban los arqueros dentro para proporcionar fuego de apoyo. Caballo hueco. Táctica ofensiva y defensiva utilizada contra la caballería pesada del enemigo. Todos los provistos de su escudo y con sus pilum apuntando al exterior de la formación. Testudo o tortuga. Los militares del exterior ponían sus escudos de manera que formaban una especie de caparazón con todos ellos, de forma rectangular. Los del interior podían aportar los suyos en caso de ser un ataque con mucha fuerza destructiva, pero hacía la formación más lenta. Se utilizó tanto para asedios como para la defensa de la posición. Era completamente defensiva. Y ahora hablaremos sobre la equipación romana. Buenas tardes, soy Alfonso Becerril y vengo desde el Colegio Villamadrid hasta la Dacia, la actual Rumanía. Estamos en el siglo II después de Cristo y hemos venido aquí a hablar con un centurión y su ayudante. Nos van a explicar la vestimenta de combate que tenían por aquel entonces. Bueno, válete a todo el mundo. Somos el centurión Quinto Arrio y yo soy su ayudante, Marcus Aquila. Y lo que les vamos a explicar es las partes, los elementos de esta equipación. Hay dos elementos fundamentales, que es ofensivo y defensivo. Ofensivo, para los que sirven para atacar, son el que lleva en su mano derecha, es el pilum, sirve para lanzar, ¿vale? Un arma fundamental que lleva es la espada, ¿vale? Es un elemento fundamental que lleva la espada en su lado izquierdo, ¿vale? Esa espada, pues evidentemente sirve para matar. Otro elemento fundamental que tiene nuestro centurión, es también ofensivo, es el puñal, ¿vale? En este caso, como se lo he robado yo, pues él lo tiene. El puñal es un pugio y ahí sirve para atacar al enemigo en distancias cortas, ¿vale? De esa misma forma. Y otro elemento fundamental de forma ofensiva y que a la vez es defensivo, ¿vale? Es nuestro escudo. Este escudo sirve para hacer varios ataques, como uno de guillotina que va hacia el cuello, bien hacia laterales, bien hacia espinillas o bien hacia el centro del cuerpo, ¿vale? De esa forma alejamos al enemigo de nuestro lado, ¿vale? Y luego la parte defensiva, introduciéndolo con el escudo, aparte de defender el escudo, tenemos esta armadura que se llama Lorica Segmentata, que es a base de láminas superpuestas como si fuera un tejado, ¿vale? Absorbe perfectamente los golpes. Y tiene la particularidad de que tiene dos puntos débiles que son las axilas. Luego, otro elemento defensivo y que es muy característico para este tipo de oficial, ¿vale? Es este tipo de casco y que lleva encima una cimera. ¿Para qué? Para que sea identificado por los legionarios de atrás. También es carne de cañón para el enemigo, por eso muchos centuriones morían.
y siempre había un avance de las oficiales inferiores. Y luego tiene otro elemento que ya no es defensivo, pero tiene un elemento que es distintivo para todos los legionarios, como es tu caso o es mi caso, es este cinturón o cíngulo, que sirve simplemente no para proteger, sino que es para marcar el rango o el estatus de ciudadano romano dentro de la legión. Y también sirve para, cuando nos movemos, que haga un ruido determinado, ¿vale? 5.000 legionarios haciendo ruido es mucho más disciplinado que un ejército más anárquico. Y luego un elemento fundamental que también identifica al centurión son las farallais, ¿vale? Tiene el centurión por tener su cargo, que a día de hoy más o menos se podría identificar como un teniente, ¿vale? Tiene varios símbolos que se identifican con varios elementos religiosos de la época romana. Y luego un elemento fundamental que llevamos todos los legionarios es el calzado, las caligae. Ese calzado legionario que tenemos, tanto el centurión como en mi caso, lleva puesta unas tachuelas, ¿vale?, que van adaptadas perfectamente al terreno al que pisamos, es decir, al campo. Y luego algunas condecoraciones que lleva también nuestro centurión es este torque. Este torque, que lo ha podido coger de algún dacio, de algún galo en alguna de las batallas, le ha gustado y lo ha podido coger. En mi caso, como yo soy un poco más pobre, tengo otro tipo de torque más modesto, pero en su caso es mucho más rico. Y luego también hay otros elementos protectores y tal, que por ejemplo podríamos tener, que es este faro alado, que es un símbolo protector, o bien un DNI militar, en este caso, que sirve para identificarnos dentro de la unidad y de la legión, ¿vale? A continuación, explicaremos los distintos rangos que había en el ejército romano. Miles gregarios. Soldado ordinario de una cohorte. Optio. Segundo jefe de la centuria. Optio equitum. Mandaba una turmae de unos 30 hombres en la caballería. Praefectus. Cargo máximo de la guardia pretoriana. Decurión. Comandaba una decuria, 10 jinetes. Centurión. Puesto soñado por todos los soldados de Roma. Primus pilus, centurión supremo. Tercenari, centuriones de los 3 tipos de cohortes. Tribuni, comandaban una legión durante un año en la época republicana, y legatus comandaban una legión por orden del emperador en la época imperial. Damos paso a las entrevistas. Fueron considerados personajes muy importantes en su época, tenidos por dioses o héroes, llegando muchos de ellos a emperadores, de entre los cuales terribles tiranos algunos. Extraordinario para su época, su técnica no fue superada hasta el final de la Edad Media. Gracias a sus máquinas de guerra, fortificaciones, calzadas, puentes, conquistaron todo el mundo conocido y aún más. Sí, evidentemente, sus disensiones, revueltas y sublevaciones provocaron guerras civiles y cambios de gobierno, lo cual, entre otras causas, contribuyeron al declive del gran imperio. Otros datos importantes. Máquinas de guerra. Se diferenciaban entre el asalto, con el ariete y la torre de asalto, y la destrucción, con la ballesta y la catapulta. Organización de una legión. La infantería se dividía en 10 cohortes, cada cohorte en 3 manípulos, y cada manípulo en 2 centurias. Al frente de la legión durante la República había un cónsul o un pretor, nombrado por el Senado, y en el Imperio un legado militar nombrado por el emperador. La cohorte estaba bajo la autoridad de un tribuno, y cada manípulo y centuria de un centurión. La caballería se dividía en decurias o grupos de 10 jinetes, mandados por un decurión. Cada 3 decurias se formaba un escuadrón o turma,
En cada legión había 10 escuadrones, es decir, 300 jinetes mandados por el tribuno militar.